Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV. Bueno, pues tenemos un año nuevo, 2025, y quiero agradecer en especial a IMEFI TV y a todo su equipo de producción, pero muy especialmente a todos ustedes que nos están siguiendo semana a semana con los temas que estamos tratando, porque Mundo Laboral MX se enfila, en este caso ya a cumplir 4 años, en el que hemos tenido bastantes satisfacciones de poder compartir parte de la cultura laboral en México, y en algunos aspectos también hasta internacionales, con relación a todo lo que debe ser el debido cumplimiento laboral. Aprecio mucho que el día de hoy estés acompañándonos ahora en una emisión en vivo, donde tenemos la oportunidad de interactuar con todas las dudas, preguntas que tengas y también obviamente hacer referencia a todos aquellos productos que IMEFI te puede ayudar para que tengas un debido cumplimiento, no solamente dentro de la parte laboral, sino de los aspectos fiscales. Y no olvides, por ahí tenemos bastantes actualizaciones, viene un magno evento para que estés al pendiente. Y sin más, pues vamos a iniciar con este tema que tenemos pendiente, porque lo fuimos cerrando prácticamente durante los últimos días de diciembre y que han estado generando algunos aspectos que deben puntualizarse precisamente porque, créanme, las autoridades laborales tienen todos los elementos para poder obligarnos al cumplimiento, y con esto quiero decir que probablemente puedan imponerse multas sobre incumplimientos, y este programa tiene precisamente la finalidad de, dentro de una cultura de prevención, ayudarlos para que no pasen estas situaciones y que todos estemos cumpliendo con lo que nos corresponde. He preparado una pequeña presentación muy sencilla para poder hablar de algunos aspectos que se dieron, sobre todo con el cierre de 2024 y que debemos tener presente para 2025, que es lo que viene por ahí con relación al monitoreo legislativo. Entonces, retomemos algunos aspectos importantes que se dieron durante 2024 y en este caso, pues vamos a hablar de los cambios que se dieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con relación al artículo 123 constitucional tuvimos un total de 5 reformas. La primera ocurre el 15 de septiembre, donde acorde con los movimientos que se dan para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la elección de jueces, se incorpora dentro del 123 constitucional la figura del Tribunal de Disciplina Judicial, en este caso para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. La segunda reforma, que también es una situación de excepción, modifica el apartado B del artículo 123 constitucional para hablar ahora de lo que sería la Guardia Nacional dentro de los elementos que se deben regular en estos casos. También tenemos la tercera, y aquí se da una situación de avance rápido con relación a lo que se viene cerrando la última parte del 2024, con 3 reformas al artículo 123, donde tenemos la primera que ocurre el 15 de noviembre, donde se da esta parte de la brecha salarial por género. Reconocido ya entonces dentro de la Constitución, todavía no tenemos, ¿qué les puedo decir?, normatividad secundaria que refiera a esta parte, pero lo vamos a ver más adelante. Esperaremos durante 2025 que se regule, en este caso a través de probablemente leyes específicas con esto o que tengan un impacto dentro de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, vamos a la cuarta. La cuarta reforma a la Constitución con relación al 123 se refiere precisamente a la publicada el 2 de diciembre, donde se da esta parte relevante del Fondo Nacional de la Vivienda. No olvidemos, aquí es muy importante que en términos como fue diseñada esta reforma, se dé una prevalencia significativa a estos aspectos de la seguridad social, específicamente Infonavit e Infonacot, para que los centros de trabajo inscriban, celebren el convenio correspondiente en beneficio de sus trabajadores. Mucho cuidado, aquí sí hay multas específicas por incumplimiento. Prácticamente con la modificación que se da, tenemos multas desde 6,000 pesos prácticamente hasta más de 120,000 pesos. Cuidemos mucho esta parte. Y finalmente, por lo que hace también a la Constitución, la última reforma ocurre el 20 de diciembre y en este caso
dentro del contexto de la reorganización del gobierno, en específico de la administración pública, y contemplando ya la aparición de los órganos garantes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, se establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será la autoridad competente para dar el acceso a la información de la vida sindical. Entonces, como podemos ver, estuvo interesante 2024 con relación a los aspectos de reformas constitucionales, en específico al artículo 123, pero no son las únicas. También tenemos modificaciones a lo que sería en concreto la Ley Federal del Trabajo, y en este caso tuvimos 6 reformas específicamente a la misma, donde ocurre la primera el 24 de enero, donde tenemos ya la mayor regulación con relación a las personas trabajadoras del campo. La segunda reforma ocurre a la Ley Federal del Trabajo el 4 de abril, la publicación del Diario Oficial de la Federación, donde se dan un aumento a las multas por incumplimiento a ciertas obligaciones patronales, que también es importante que dentro de su programa de debido cumplimiento laboral pongamos especial énfasis sobre qué es lo que se está aumentando, precisamente para evitar en la medida de lo posible tener incumplimientos normativos. La tercera reforma prácticamente se da un día antes de que se dé la transición de la Administración Pública Federal. Yo creo que hubo tiempo suficiente para hacer las modificaciones, pero fueron del 30 de septiembre para que se estableciera el 1 de octubre como día de descanso obligatorio, en este caso por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, modificándose del 1 de diciembre, que era tradicionalmente, a la reforma que se da en este sentido, para que quedara el 1 de octubre. En cuanto al total de días, no hubo modificación alguna. La cuarta reforma ocurre ya también dentro de una vorágine muy fuerte con relación a la brecha salarial, la cual ocurre precisamente el 16 de diciembre, donde esta parte constitucional se retoma dentro de la Ley Federal del Trabajo, pero todavía vamos a ver movimientos específicos para que se establezca una plena vivencia y vigencia de estos aspectos. Punto muy importante, la quinta reforma, donde tenemos precisamente el 19 de diciembre la famosa Ley Silla. Esta Ley Silla, en principio, surge precisamente para proteger a la salud de todos aquellos trabajadores, colaboradores, que están generalmente de pie. Demostradores, cajeros y demás trabajadores que han visto menoscabada su salud precisamente por estas condiciones, y se establece en este caso la obligación patronal de proporcionarles sillas para poder tener descansos y evitar con ello la situación de afectación a la salud. Sin embargo, aquí es muy importante considerar que el término tenemos un término dentro de esta reforma que se va a vencer dentro de 180 días posteriores, es decir, ya estamos hablando prácticamente del primer semestre, donde para regular debidamente al interior de los centros de trabajo se establece la obligación, en principio patronal, sabemos que debe ser a través de una comisión mixta, de reorganizar, reformar los reglamentos interiores de trabajo, lo cual debe ser una oportunidad muy importante para tener conciencia de que esos reglamentos interiores de trabajo que muchas veces se los comparten a los contadores, a los administradores, a los gerentes, y tal cual los replican en los centros de trabajo, no dan solución específica a lo que son las necesidades de las propias empresas, de los centros de trabajo. Yo creo que es el momento de hacer un ejercicio en estos 180 días, que prácticamente ya van a pasar 30, para retomar esta parte, dar cumplimiento a la ley y hacer trajes a la medida correspondientes a nuestros centros de trabajo. Entonces, consideremos esto como una ventana de oportunidad para poder entonces tener mejores normatividades internas que reflejen la realidad del día a día. Finalmente, y muy controvertida, también el 24 de diciembre, como regalo de Nochebuena, pues llegó también la reforma de las plataformas digitales, un tema que nosotros ya tratamos precisamente en 2024 con el tema de la uberización del trabajo.
Este programa que les comento de uberización lo pueden ver dentro de los archivos que tenemos en IMEFI TV, en nuestras propias redes sociales, o en la biblioteca, que pues, aprovecho la ocasión para decirles que ahí tenemos muchísimo material para que ustedes puedan consultarlo. Y en este sentido, las plataformas digitales que se trataron el tema de uberización, tuvimos muy buena participación de ustedes que nos están viendo y nos hicieron ver algunos puntos que muy probablemente se le fueron al legislador entre lo que hicimos el programa y se expide el 24 de diciembre. No vemos que se hubiesen contemplado todos los aspectos que en un momento dado generaron inquietud, sobre todo para los trabajadores. Pero veremos eventualmente cómo se van a ir solucionando sobre la marcha algunos puntos, si es que son solucionables, pero créanos, desde el punto de vista de los trabajadores de plataformas digitales, son muy válidos los comentarios que nos llegaron a hacer y deberán tener buen puerto eventualmente para una eventual modificación. Bueno, esto es, ya vimos, Constitución, en este caso, las 5 reformas que se dan, Ley Federal del Trabajo, se dan 6 reformas, y no olvidemos que muchas veces los aspectos laborales no se circunscriben a estos 2 ordenamientos. También tuvimos, y es algo muy delicado, ahí lo tenemos, la parte del decreto por el que se reforman las diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2024 y veamos lo delicado que se está estableciendo con relación inclusive a penas privativas de la libertad cuando se rebasan las jornadas de trabajo. Insisto, tenemos un programa que hicimos en 2024, alrededor de esa época, en junio de 2024, tratando este tema porque sí, créanme que tiene aspectos significativos que deben obligar a las empresas para considerar debidamente las jornadas mixtas, diurna, nocturna y mixta de sus trabajadores para incurrir dentro de lo que sería una situación, un supuesto punitivo. Entonces, esto es lo que se dio durante 2024. Entonces, como podemos ver, fue un año bastante activo con relación a estos aspectos y pues entonces lo que cabe es preguntarnos qué va a pasar en 2025. Bueno, para ello, primero veamos unos pequeños anuncios que tenemos por parte de IMEFI TV, que sé que serán de su interés, y continuamos en un segundito. Adelante. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día. ¿Qué tal, amigos? En 2025 tenemos nuestro evento de reformas fiscales. Son reformas, cambios y estrategias fiscales para sobrevivir 2025. Es un evento presencial, es en las oficinas de Coyoacán, en la Ciudad de México, y lo que vamos a tener son a 7 expositores. Está el doctor Carlos Burgoa, el doctor Jorge Briones, el doctor José Padilla, el doctor Freddy Estrada, el maestro Hipólito Romero, está mi querida Yadira Albor y su servidor Javier Martínez. Es importante que estemos aquí, la neta es que no se ve nada sencillo sobrevivir a 2025 en el que se busca recaudar dinero por debajo de las piedras, tratando de pegarle a muchos aspectos, tratando de hacer no deducibles gastos, ¿no? El tema de materialidad se ha convertido en un problema. ¿Se acuerdan cuando teníamos todavía Estado de Derecho? Bueno, tendremos que ver qué se puede sacar todavía de lo que queda, ¿no? De lo que queda de todo lo que se ha destruido, y seguramente encontraremos cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Seguramente tú ya estás pensando, oye, ¿cómo puedo solucionar temas si ya no me puedo defender legalmente? Bueno, tendrás que ver cómo puedes defenderte de forma tal que no tengas que llegar a estos jueces que ya no sabemos ni cómo van a quedar. Seguro que tendremos estrategias que te serán de utilidad.
Nos vemos entonces en este evento de reformas fiscales, cambios y estrategias 2025. Un abrazo. Pues muchas gracias por continuar con nosotros, y como pudieron ver, tenemos ahí prácticamente dentro de unos días, en este caso, el magno evento de reformas fiscales 2025, donde su servidor y nuestros compañeros conductores aquí de su canal de IMEFI TV, y en específico Mundo Laboral, estaremos atendiendo presencialmente todos los temas que ya se han señalado, y daremos respuesta también presencial, obviamente, a todas las dudas que ustedes tengan. Punto importante también, pudieron ver alguna capacitación por ahí que es interesante con relación a ISR 2024-2025. No duden, no teman preguntar, estamos aquí a sus órdenes, obviamente, para ir avanzando con estos temas. No olvidemos, la capacitación nunca será un gasto, siempre será una inversión. Y por ahí me está avisando producción que tenemos una pregunta. Adelante, Adri, por favor. Tenemos una pregunta de Paulina. Maestro Hipólito, ¿cuánto tiempo tengo para arreglar mi reglamento anterior de trabajo? Bueno, perfecto. Buena pregunta, porque ahí tenemos una situación muy relevante, como acabamos de ver. Esto se da dentro del contexto de la publicación del Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2024, y ahí tenemos una situación muy interesante que dan 180 días. Tenemos entonces 6 meses para hacer las adecuaciones correspondientes a los reglamentos interiores de trabajo, contemplando en principio, si nos aplica, las sillas que deben proporcionarse en términos de la ley silla. Yo comento que lo que debemos hacer también es aprovechar para hacer un adecuado ejercicio de que si ese reglamento interior de trabajo cumple con lo que yo estoy haciendo dentro de mi centro de trabajo, pues entonces no moverle o mejorarlo. Pero si no cumple, que es lo que hemos visto últimamente, toda la que es la parte que Romero Consultoría hacemos, es que muchas veces trabajan sobre un machote, un formato, y eso no da respuesta necesaria en este caso, a las necesidades específicas que tienen los centros de trabajo. Aprovechemos, si quieren, podemos asesorarlos para que tengamos trajes a la medida. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, ¿verdad? Nos preguntan el maestro Hipólito. Muy interesante su tema. ¿Qué pasa si no se cumple la ley silla? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues tenemos ahí situaciones específicas donde la autoridad laboral, en ejercicio de sus facultades sancionatorias, nos van precisamente a imponer multas que, en su caso, deberán graduarse con relación al nivel de incumplimiento. Esto es importante porque dentro de lo que sería la parte del derecho administrativo sancionador, veremos que el Estado mexicano tendrá diferentes instrumentos o herramientas para hacernos cumplir. Lo primero que tendrá que valorarse es que muy probablemente el incumplimiento venga de una denuncia de trabajadores o de una inspección de trabajo. En ambos casos llegará en un momento dado a establecerse la posibilidad de que la empresa o el centro de trabajo dé respuesta el por qué no se está cumpliendo. No lleguemos a esa parte. Analicemos cuáles son los impactos reales que eventualmente se dan por un incumplimiento a la ley silla y evitémoslo en la medida de lo posible. La ley nos da la posibilidad de organizarnos para dar estos cumplimientos, pero más allá de eso, desde un punto de vista de respeto a la dignidad de los trabajadores y lo que es un trabajo digno, decente, busquemos aquellas condiciones que permitan evitar cualquier afectación a la salud o integridad de los mismos. El número de enfermedades que se están dando tanto dentro de un punto de vista orgánico, mental, ha sido un tema de preocupación por parte de las autoridades. Pensemos más allá. Si nosotros consideramos efectivamente que es un capital humano, cuidémoslo, procurémoslo, demos la oportunidad eventualmente de escucharnos para poder tener mejores relaciones de trabajo. Yo creo que más allá de toda regulación, sentido común y obviamente ganas de hacer bien las cosas es lo que nos va a permitir avanzar en este caso. No sé, con esto que quedó o tenemos alguna otra pregunta. Y si no, ya nos vamos para 2025, que creo que es el tema más importante o el chisme de qué es lo que viene. Bueno, ¿qué es lo que ya tenemos?
Si bien ya fue determinado el año pasado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues que nos quede claro nada más que esta publicación del Diario Oficial de la Federación es precisamente del 19 de diciembre, donde se establecen los cambios a lo que será salario mínimo general y salario mínimo profesional. En principio, el salario mínimo general desafortunadamente se sigue manteniendo, y eso es mi opinión, tratamiento diferente a los trabajadores en atención a dónde se encuentran ubicados. Y esto se sigue manteniendo, la zona libre de la frontera norte, donde a través de este aumento del 12% se deberá percibir la cantidad de 419 pesos con 88 centavos como mínimo. Perdón, ahí hay un error de monto vigente 2025, es lo que debe ser. Y el resto del país pasa de 248.93 a 278.80. Aquí es muy importante considerar que también hubo modificación a los salarios mínimos profesionales y que eventualmente estos salarios mínimos, este porcentaje del 12%, no necesariamente tendrá que considerarse dentro de lo que serían aquellos salarios que están fuera de los mínimos, es decir, los salarios contractuales, que podemos hablar de los contratos colectivos de trabajo o los contratos ley. Entonces, esto es lo primero que tenemos ya levantándonos para 2025. Otro punto que tenemos, y en específico para la Ciudad de México, también se da dentro del contexto de otras entidades, el impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México se incrementa al 4%, y esto lo podemos constatar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado el 27 de diciembre de 2024. Se mantiene para las microempresas en 3% y para aquellas pequeñas empresas tendrán un beneficio del 0.5% sobre la nueva tasa. Eso es lo que tenemos ya por lo pronto para la Ciudad de México. Ahora, con relación a lo que es el REPSE, pues no olvidemos, obviamente, que hay cumplimiento de obligaciones. Prácticamente tenemos que para el 17 de enero, 17 de mayo y 17 de septiembre se deberá dar cumplimiento a las obligaciones documentales del ICSOE y el CISUB. Entonces, no lo perdamos de vista. Si bien el año pasado se dieron las primeras renovaciones del REPSE, se pudo observar una disminución significativa con relación a aquellas personas o empresas que ya no quisieron mantenerse dentro del REPSE. Entonces, como lo llegamos a comentar hace algún tiempo, muy probablemente se tienen que hacer adecuaciones específicas y consideraciones reales a los alcances de esta prestación de servicios personales subordinados. Pareciera que se están encontrando formas de querer evitar el debido cumplimiento normativo, obviamente no las recomendamos, pero lo que aquí sí debemos considerar es que no se deben asfixiar a las empresas. Entonces, vimos que algunas tuvieron prácticamente la falta de renovación y con ello la imposibilidad de seguir trabajando. Aquí sería muy importante que se hiciera una revaloración administrativa por la dependencia encargada del seguimiento en colaboración con los elementos con los que se nutre. En este caso sería obviamente la parte impositiva, la parte fiscal, la parte del Seguro Social y ya la parte del Infonavit, y tendremos también la parte del Infonacot. Entonces, veamos por lo pronto el cumplimiento de obligaciones, ya está prácticamente a vuelta de la esquina. Pago de la PTU, sí sabemos que es un año difícil, fue un año de cierre de administración pública, se dieron muchas negociaciones y será difícil, pero se tengan o no se tengan utilidades, se debe constituir una comisión mixta que determine lo correspondiente. No lo olvidemos, esto es para abril, pero aprovechando los cierres vayamos haciendo las proyecciones y cómo vamos a hacer la constitución de las comisiones mixtas para el pago correspondiente. Entonces, esto es lo que debemos considerar también. Y pues ahora sí que parte de lo más esperado, ¿qué pinta para 2025? Diversos monitoreos legislativos nos hablan que puede darse también 6 modificaciones interesantes con independencia de la normatividad secundaria a los aspectos de la Constitución que ya vimos de 2024. ¿Qué es lo que tenemos muy próximos a salir? De acuerdo al compromiso de la titular del Poder Ejecutivo,
con relación a las mesas de trabajo, que todavía no las hemos visto ni convocadas, viene el compromiso de establecerlas para analizar la reducción de la jornada laboral. No olvidemos, el año pasado hubo mucho avance con relación a la reducción de 48 a 40 horas, parece que se va a retomar. Hay ya algunas propuestas y todas pasan por un periodo gradual de aplicación. Vamos a ver cómo se van dando estos aspectos. El aguinaldo digno o el aguinaldo de 30 días, bueno, pues aquí tenemos un punto interesante porque la idea es precisamente tratar de homologarlo con relación a los trabajadores a los que les aplica la ley burocrática, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Solo que obviamente tiene temperaciones diferentes. Aquí la idea que ha transitado más constantemente ha sido de incrementarlo al doble, es decir, a 30 días de aguinaldo pagaderos en diciembre. Pero veremos cómo avanza. También hay algunas ideas que lo hemos propuesto también con relación a que esto se pueda dividir. Sabemos, como lo estamos viviendo muchos de ustedes, la cuesta de enero es complicada. La parte burocrática, nada más para que ustedes conozcan, recibe su aguinaldo una primera mitad en el fin del año pasado, en este caso 2024, y una segunda mitad a partir de la primera quincena del mes de enero. Entonces, creemos que esto pudiera ser una respuesta para tener una buena marcha de negocios. Sabemos que el dinero circulante eventualmente podrá ser un detonante o un continuador de la economía, tal vez sea una propuesta que valdría la pena considerar. Las normas de regulación de la brecha salarial, lo comentábamos eventualmente, deberán atender precisamente al espíritu de la reforma constitucional del año pasado, solo que aquí el monitoreo nos indica que los proyectos hablan de multas sumamente fuertes, lo cual pues obviamente deberá necesariamente implicar que analicemos qué es lo que estamos haciendo y qué podemos mejorar si es que tenemos una situación de esta naturaleza. Ojo, aquí esto viene inclusive desde la parte de las convocatorias para vacantes. Seguimos con puntos interesantes con relación a lo que es el permiso por luto, una situación que desafortunadamente es inexorable, se vivirá, y los trabajadores muchas veces de manera informal obtienen permiso precisamente para atender estas situaciones que son lamentables. Sobre este punto, las iniciativas avanzan sobre permitir 5 días por este concepto con goce de sueldo. Veremos cómo se van desarrollando. Quedémonos con que puede ser un tema pendiente y que pudiera transitar válidamente. Punto también interesante con relación al aumento de los días de descanso obligatorio. Bueno, nosotros hemos insistido en que si ya tenemos los contemplados por la ley y hay uno que en específico se refiere a lo que es el 25 de diciembre, nosotros creemos que dentro de lo que sería el robustecer la parte de lo que serían las tradiciones, pues deberían considerarse muy probablemente también el 1 y el 2 de diciembre. Hay algunos proyectos que están considerando también los días 5, 15 de mayo, eventualmente. Algunos inclusive llegan a considerar las festividades de jueves y viernes santo y también el 12 de diciembre. No hay todavía consenso específico con relación a algunos puntos. No olvidemos, somos un Estado en principio laico, pero sí se reconoce obviamente la parte cultural y es ahí donde probablemente se den algunos aspectos difíciles, pero que pudieran tal vez llegar a buen puerto, tal vez no todos. Y finalmente, lo de la parte de que ha generado sobre todo controversia desde el año pasado, lo podemos ver en redes sociales, que si la propina es obligatoria o no es obligatoria en ciertos centros de trabajo y todo eso. Bueno, no olvidemos, hay un capítulo específico de nuestros trabajos especiales que regula precisamente a los trabajadores que reciben propina, bares, restaurantes y demás centros análogos. Ahora, la idea es que eventualmente este trabajo se reconozca como un salario mínimo profesional, estas categorías,
Y aquí se debe considerar eventualmente la protección de ese ingreso extra que eventualmente llega a los trabajadores que tradicionalmente reciben estos conceptos. La discusión da para mucho si debería contemplarse o no contemplarse, lo sabemos, la Ley Federal de Protección del Consumidor establece que no es obligatorio el pago de propina, pero es algo que tradicionalmente se ha dado y tal vez sería bueno establecer una regulación mínima, por lo menos por lo que hace a la protección a los trabajadores que la perciben y cómo esto debe ser administrado. Ojo, el patrón no debe participar en este caso y eventualmente podría ser una afectación a los aspectos laborales. Eso es lo que tenemos, lo que pinta para 2025. Entonces, pues ya estamos prácticamente cerrando nuestro programa. Agradezco mucho la participación de todos ustedes. Yo soy Hipólito Romero y ahí tenemos, me pueden contactar en LinkedIn y aquí en IMEFI. Y por cierto, ahí tenemos más preguntas. Gracias, Adri. Adelante, por favor. Claro, tenemos 2 preguntas del público y la primera es, ¿qué pasa si no cuento con un reglamento interior de trabajo? Ok, excelente pregunta. Los reglamentos interiores de trabajo son aquella regulación que nos permite establecer mayores alcances o beneficios, tanto para los trabajadores como para las empresas, para brindar seguridad jurídica. Ejemplos: sanciones que se pueden establecer, políticas inclusivas, ética, la vivencia de lo que serían la misión, visión de las empresas, horarios específicos de comida, en este caso ya ley silla, cómo la vamos a implementar, procedimientos específicos para la imposición de sanciones. Ahí nosotros consideramos que siempre debe darse la oportunidad de que los trabajadores sean escuchados previamente y en su caso ofrecer pruebas antes de que el patrón los sancione, entre otros aspectos. ¿Qué es lo que pierdes por no tener un reglamento interior de trabajo? Facultades administrativas laborales reales dentro de la empresa. Entonces, sugerencia: tengan su reglamento interior de trabajo. ¿Regresa para 2025 el outsourcing en México? Una pregunta sumamente delicada. Pareciera que se está haciendo todo lo posible porque se siga reconociendo esta figura. De alguna manera se han establecido, nos hemos enterado, medios nos han dicho, redes sociales, la forma de darle la vuelta a la normatividad. En términos jurídicos no debería ser, en términos reales pareciera que hay inclusive una búsqueda de esta parte. Yo creo que como toda norma, todas son perfectibles. Podemos pensar que si se hace un esfuerzo significativo por parte de la autoridad laboral que detecte las prácticas indebidas y que se nutra esto con relación a un ejercicio legislativo que sea incluyente tanto para los sectores público, privado, obrero, patronal, sindical, será excelente. Porque no olvidemos, inclusive dentro de lo que serían los contratos de servicios que celebra el gobierno en sus 3 órdenes, federal, estatal y municipal, muchas veces se está incurriendo inclusive en esta práctica. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una revisión específica y esperemos que el outsourcing indebido, aquel que vulnera los derechos de los trabajadores y que se convierte en una estrategia para pagar menos impuestos, no regrese. Y que se refuerce todo aquello que beneficie eventualmente a las empresas y a los trabajadores en conjunto para tener mejores condiciones. Entonces, eso sería lo que yo estoy detectando. Esperaría que podamos tener toda la intención y el compromiso de hacer mejor las cosas de lo que estamos haciendo y esperemos que ese outsourcing indebido se quede allá afuera, no regrese. Entonces, pues si no disponen de otra cosa, nos dará mucho gusto verlos la próxima semana. Ya tenemos una pequeña agenda que cuidar y no olvidemos, lo que es el debido cumplimiento laboral nos va a permitir tener una parte preventiva para evitar llegar a tomar decisiones sumamente delicadas más adelante. Pareciera que el hacer poco a poco es muy lento, pero créanme,
el hacer las cosas bien desde el principio y con el tiempo suficiente nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Y para eso es tu programa, Mundo Laboral MX, el enfoque preventivo que queremos darle a los aspectos del amplio mundo del derecho laboral y también las novedades que se estén presentando. Esperemos seguirnos viendo constantemente por aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV.